Atención con esto, porque según el reporte de salud, estas ciudades del departamento de Cordillera registraron nuevos casos. Loma Grande, Altos, Atirá, Caacupé, Eusebio Ayala, Itacurubí de la Cordillera y Piribebuy. Solo en el último reporte, estamos hablando de las últimas 24 horas. Así que en cuanto a casos activos, esto incluye a más ciudades del departamento de Cordillera. Por eso es que el Ministerio de Salud anuncia que se aplicarán medidas similares a la fase 0 en días previos a la festividad de Caacupé. Escuchemos lo que decía en conferencia de prensa esta tarde el ministro Mazzoleni. La ocupación de camas de los servicios de salud en el departamento de Cordillera, en Caacupé, en el hospital regional en particular, realmente es muy alta en este momento. Se va a dar una fase, el equivalente a una fase 0 en realidad, para ser preciso y en rigor. Van a ser herramientas un poquito más sofisticadas, pero cercanas a la fase 0, en principio en el perímetro establecido, que va a ser bien delimitado en el decreto pertinente. Pero sí, se va a dar esa restricción del día 4 al 9 de diciembre en principio, ¿verdad? En virtud de cómo se vayan dando las cosas en los próximos días, no descartamos extensión de ese periodo de tiempo o incluso medidas adicionales y por un perímetro aún mayor o todo el distrito de Caacupé. Y este perímetro precisamente es 3 cuadras a la redonda de la zona de la Basílica. Así que es muy importante esto. Enseguida les contamos las medidas económicas en contrapartida. Atención con esto, porque se promulgó esta ley que establece el uso obligatorio de las mascarillas en ciertos sitios en donde se tenga que compartir con un núcleo en donde uno no es originario. Para todas las personas en los recintos cerrados de los siguientes lugares: establecimientos de salud, también de educación media, básica y superior, establecimientos como centros comerciales, hoteles, farmacias, bibliotecas y otros lugares como centros comerciales. Estamos hablando también de establecimientos de cultos religiosos, también discotecas, restaurantes, casinos, actividades similares, actividades también en donde impliquen la fabricación o depósito de manipulación de productos como medicamentos y alimentos. También en establecimientos deportivos destinados al público, como estadios o gimnasios, con excepción de los deportistas mientras dure esta práctica del deporte. Y también cualquier lugar o establecimiento privado en que se concentren más de 5 personas para cualquier actividad. Es obligatorio el uso de las mascarillas higiénicas en sitios abiertos, en donde no haya posibilidad de mantener una distancia de 1,5 metros. Para usuarios operadores de todo tipo de transportes, terrestres, marítimos, aéreos, fluvial y también del sector público o privado. Se establecen sanciones que consistirán en multas o eventuales cierres temporales o permanentes de los lugares donde se dé el incumplimiento de esta ley. Por eso es que se estila que los propios propietarios de estos establecimientos obliguen a sus visitantes a usar estas mascarillas. En principio nosotros queremos llevar ya a partir de este fin de semana la elaboración del nuevo decreto que ajuste las normativas en cuanto a Caacupé. Aquí estamos hablando del uso básicamente como lo conocemos, pero cuando hablamos de lugares públicos, cualquier lugar cerrado o abierto público, en el caso de los lugares cerrados estamos hablando de lugares de todos ellos en general. Cuando hablamos de lugares abiertos estamos hablando de lugares donde no podemos guardar una distancia superior a 1,5 metros. Eso entra en vigencia, creo que inmediatamente, ¿verdad? Consideramos que va a ser importante también hacer algunas modificaciones a este proyecto de ley que hace uso de las mascarillas. Probablemente creemos que es una iniciativa muy importante, un avance importante en lo que hace a las medidas de protección, pero probablemente va a requerir también medidas, algunas modificaciones y potencialmente alguna ley complementaria, ¿verdad?, para ajustar las sanciones, sobre todo a algunas conductas que están contempladas en la ley pero que no están especificadas. Así que hay todavía una tarea por delante, pero creemos que es un muy buen primer paso. Bueno, ¿y cuál es la respuesta económica que se da a los trabajadores que están instalados en la zona de la Basílica de Caacupé, en este radio que va a permanecer cerrado desde el 4 de diciembre?
se va a pagar un subsidio que consiste en la suma de 500.000 guaraníes en la misma modalidad del PTU 2.0. Se estira que se llegaría a 1.000 trabajadores en los próximos días. Aproximadamente son 1.000 trabajadores. Estamos terminando las verificaciones, estamos hablando de trabajadores informales. Claramente, al igual que el programa PTU 2.0, hay que verificar y también cuidar los criterios, es decir, a fin de que el programa llegue realmente a las personas que están en una situación de vulnerabilidad social o afectados en sus ingresos. Entonces, el decreto establece cuáles son los lineamientos, todos los criterios. Estamos hablando de 500.000 guaraníes, al igual que el programa actual del PTU 2.0. La idea es avanzar con los mismos criterios y también que esos desembolsos sean realizados a través de la Secretaría de Emergencia Nacional para los trabajadores informales. Y el programa arrancaría con los pagos el jueves de la próxima semana. Estamos trabajando intensamente con la Secretaría de Emergencia Nacional a fin de que pueda arrancar en esta fecha. Hay otro importante anuncio con respecto al subsidio a los trabajadores de frontera, pero la frontera sur. Todavía permanece cerrado el paso entre Encarnación y Posadas y por eso es que se anuncia este subsidio también para unas 10.000 personas que están duramente afectadas por el cierre del paso fronterizo. Estimamos que podrían ser 10.000 personas beneficiarias en esa localidad. Estamos hablando también de los mismos criterios, trabajadores informales afectados en sus ingresos. Son todas medidas complementarias que el gobierno está implementando en el contexto de este plan de reactivación, económica y por supuesto también a fin de fortalecer el sistema de protección social. Entendemos que hay una cantidad importante de familias afectadas en sus ingresos, entonces la idea es que en la misma línea del programa PTU 2.0, que por cierto también está continuando con los pagos, en la segunda etapa ya una cantidad de desembolsos de más de 100 millones de dólares. Y en esa misma línea, entonces el gobierno pone a disposición estos programas bastante focalizados en estas ciudades en particular. Los desembolsos, como les decía, se van a hacer a través de la Secretaría de Emergencia Nacional. Estamos hablando, reitero, un monto de 500.000 guaraníes por trabajador afectado ante esta situación. Esto también es importante aclarar, siempre y cuando toda esta lista que fue entregada a la Secretaría de Emergencia Nacional sea verificada y todos reúnan los requisitos. En el caso del departamento, en el caso de Encarnación, estimamos que podrían ser hasta 10.000 personas en ese mismo escenario. Son potenciales beneficiarios. Y el monto desembolsado, de vuelta reitero, complementario a los más de 100 millones de dólares que ya se había desembolsado en todo el país. Por supuesto, también las ciudades de Encarnación, tanto como Caacupé, han recibido los beneficios de ese programa.